todos, bienvenidos. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a entonar una canción, si nos gustan acompañar. Y más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, que alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré, hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré. Bienvenidos a este tiempo de la edificación de la palabra del Señor.
Muchas gracias por seguir compartiendo estos tiempos y estas enseñanzas también. Espero que también seamos fortalecidos cada uno de nosotros en lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y en lo que Dios nos quiere enseñar, por supuesto, siguiendo siempre su voluntad y pues obviamente también edificando en el amor, en la palabra del Señor y edificando en todo lo que es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Porque ninguna doctrina va a ser más que la doctrina de Cristo, que es la correcta. Y bueno, sin meternos en más preámbulo, yo te quiero hablar hoy acerca de Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y yo te quiero decir que el tema del día de hoy es viviendo tiempos correctos. Viviendo los tiempos correctos no siempre son nada más cuando nosotros pensamos que tenemos a lo mejor una situación económica muy favorable y pensamos que estamos muy bien. Porque muchas veces incluso, por ejemplo, a través de esas condiciones económicas muy buenas, se han destruido matrimonios por el dinero. El detalle no es el dinero, el detalle realmente somos nosotros que manejamos ese dinero. A lo mejor no le estamos dando el valor a la familia, a lo mejor no estamos haciendo cosas correctas. Y lo mismo pasa en muchas situaciones, tenemos que aprender. Pero también, por ejemplo, a través del lado contrario o el contraste, de que a lo mejor podemos tener una pérdida de una persona o podemos tener esa pérdida económica y Dios puede traernos una enseñanza tremenda a nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que viviendo los tiempos correctos es los tiempos que tenemos que vivir. Por ejemplo, ahorita tenemos una pandemia en todo el planeta, en todo el mundo. Sin embargo, creo que hoy en día podemos tener familias más unidas, familias más dedicadas a leer, familias que buscan más de la presencia de Dios, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que entender que estamos para vivir esos tiempos, pero vivámoslos de la manera correcta. Amén. Bueno, Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliaim, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Es una palabra tremenda, familia, porque comienza en este capítulo diciendo en el versículo 1 que aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Yo creo que hoy en día no sabríamos cuáles son los tiempos que salen a la guerra, porque no hay un tiempo como que digan en noviembre salimos a la guerra. Sin embargo, yo creo que somos entendidos en los tiempos de lo que Dios quiere manifestar hoy en día. Por ejemplo, ¿qué tiempo estamos viviendo? En aquellos años lo que hacían es que cuando de repente se encontraban en guerra era porque todos sabían que todos tenían que estar en el campo de batalla, en el campo de guerra. Sin embargo, aquel que se quedaba entonces no estaba entendiendo los tiempos que se estaban viviendo en el pueblo. El pueblo en ese tiempo era enviado por David, él era el rey, y entonces él lo que hace es que manda a la gente, pero él se queda en casa. Yo quiero que te pongas a pensar que es como si de repente llegaran visitas a la casa de nosotros, y en lugar de atenderlos, ni siquiera los recibimos y los dejamos que se pasen y hagan lo que quieran y yo voy a estar encerrado. No son los tiempos correctos. Los tiempos correctos es de que cuando alguien llega a casa los recibimos, los atendemos, les ofrecemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Esos son los tiempos correctos en el momento. Bueno, algo muy similar estaba pasando en este tiempo y David se encontraba en casa. ¿Sabes? Que de repente nosotros podemos tener realmente a lo mejor enfrentamientos porque el enemigo se levanta. Satanás se levanta en contra de los hijos de Dios, y no es porque pueda hacer algo en contra de nosotros, porque cuando nosotros ya sabemos que Cristo ya venció, ¿sí?, al enemigo ahí en la cruz, entonces nosotros podemos vivir en tiempos correctos de victoria. Ahora, eso no quiere decir que el enemigo no quiera atentar en contra de nuestra vida, pero creo que tenemos que ser entendidos de que cuando el enemigo está insistiendo en querer derrotarnos, en querer apagarnos, en querer doblegarnos, en querer hacer mal sobre los hijos de Dios, creo que tenemos que entender es cuando más tenemos que clamar a Dios, entendiendo, siendo sabios precisamente en esos tiempos de que ya Cristo hizo la obra en la cruz. Amén. Eso es ser entendidos en los tiempos, de que si nosotros hoy no tenemos a lo mejor una economía tan fluida, tan buena, tan abundante, donde a lo mejor si la familia tenemos muchos problemas, muchos conflictos, que si nosotros hoy en día no podemos estar haciendo cosas
correctas, creo que tenemos que ser entendidos de que tenemos que poner nuestra confianza, de regresarnos a lo que es Dios, a la esencia que es en el Padre, a hacer las cosas correctas. Ese es ser entendidos en los tiempos. Pero una persona que no es entendido en los tiempos, lo único que va a hacer es que si ahorita ganara una fortuna de dinero, la malaprovecharía, pero no estaría pensando en el futuro. Si una persona está recibiendo también pleitos en la familia, en lugar de solucionarlos, sería a lo mejor muy imprudente dejar a la familia botada e irse. No son los tiempos para irse. Los tiempos son que cuando de repente nosotros podemos tener un conflicto, va a haber siempre un momento donde nosotros podamos regresar a hacer lo correcto. Sí, David estaba en un tiempo de guerra, un tiempo donde las otras naciones se estaban levantando en contra de Israel. Estaba en un tiempo donde toda la gente estaba peleando por establecer un reino. Y sabes, él estaba en su terrado disfrutando como si estuviera en una playa. Estaba disfrutando del sol. Y lo único que en ese momento alcanza a ver, ¿sí?, es una mujer. ¿Sabes? El pecado siempre va a atacarte cuando de repente las situaciones se estén levantando, y el pecado siempre va a atacar como algo atractivo. Pero eso es porque estás en una posición que no debes de estar. Eso es porque a lo mejor estamos nosotros viendo en un lugar cuando realmente nuestra manera de ver debe ser en otro. Si de repente la familia está afligida, creo que nosotros debemos de estar cuidando a la familia. Creo que debemos de estar orando, y no es el tiempo de estar viendo nada más televisión, sino meternos a conocer más de Dios, a orar, ¿sí?, a clamar a Dios precisamente para que nos traiga los diseños de cómo podemos cambiar esas situaciones. Si hoy tenemos escasez, creo que escasez económica me refiero, creo que hoy es día también para poder clamar y decirle al Señor: Señor, yo estoy en el hueco de tu mano, yo estoy contigo, Señor, hágase tu voluntad antes que la mía. Y si estos tiempos de escasez es para que yo pueda tener tiempos incluso hasta de ayuno, tener tiempos nada más para poder también ver la mano proveedora de Dios, son los tiempos que yo necesito entender. Creo que lo contrario de todo esto en cuestión de escasez económica sería decirle: Señor, ya mándame dinero y mándame dinero, porque eso no va a funcionar de esa manera. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, como ahorita que estamos encerrados en casa. Los tiempos precisamente es para poder disfrutar en casa. Yo lo pondría así. Número 2 es para poder disfrutar nosotros de manera individual los tiempos a solas con Dios, para poder a lo mejor llevar la palabra a través como de este medio. Número 3, o sea, aprovechemos todo lo que Dios está poniendo ahorita a nuestro alcance para poder cumplir precisamente el tiempo que estamos viviendo. O sea, vivamos los tiempos correctos, ¿sí? David no estaba viviendo un tiempo correcto en ese momento. Su tiempo correcto era de descanso, cuando había guerra. Sí, su tiempo era a lo mejor de dejar que los demás pelearan cuando él podía descansar, y él no lo dejó ahí, sino él fue más adelante, más hacia el pecado, porque él termina metiéndose con esta mujer, con Betsabé, y dice la misma palabra que concibió, o sea, tuvo un hijo, y ella le manda a decir: ¿sabes qué? Ya estoy embarazada, cuando él no tenía que tomar a una mujer que era casada. ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros, sí, así como una Betsabé en estos tiempos? A lo mejor en los tiempos donde nosotros realmente tenemos que comportarnos, hacer cosas correctas, porque el pecado está abundando hoy en día, pero tenemos que hacer las cosas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nosotros a lo mejor todavía permitimos que el pecado siga abundando en nuestra casa, y ese sería precisamente el mismo ejemplo, ¿sabes? Nosotros no podemos permitir eso, ¿sí? Tenemos que vivir los tiempos correctos. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así: de los hijos de Isaacar, está hablando de una de las tribus de Israel, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes? Aquí lo que nos está diciendo es de que eran precisamente estos hombres, o esta tribu en general, que sabían los tiempos y ellos entendían qué es lo que tenía que hacer Israel. Eso es como una semejanza, que si Dios está en nuestra vida, es tiempo de estar precisamente participando en las cosas de Dios, haciendo la voluntad de Dios, alejándonos de todo pecado. No podemos nosotros dejarnos llevar por las cosas que el mundo nos ofrece alrededor, que las cosas incorrectas que se levantan a nuestro alrededor quieran enseñorearse de nuestra vida, sino más bien nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos para que las cosas de Dios se sobrepongan a las situaciones que el mundo nos ofrece. Tú y yo estamos siendo llamados en estos tiempos precisamente para hacer las cosas correctas. En este tiempo donde a lo mejor se está levantando una guerra espiritual, nosotros tenemos que ser entendidos también como hijos de Dios, de poder establecer al Espíritu en todas las cosas a nuestro alrededor.
Que si las demás cosas se ponen feas, estamos precisamente para que Dios sea soberano sobre esas cosas feas. Que si hay pecado es para que nosotros hagamos cosas correctas de parte de Dios. A eso somos llamados, ese es el tiempo correcto. Creo que hoy en día tenemos que estar viviendo los tiempos que se están dando precisamente de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Cómo es este tiempo? Este tiempo se está levantando cosas donde a lo mejor la iglesia está siendo segregada por un virus, donde la iglesia se está quedando en casa. Lo incorrecto es que nosotros no estemos levantando oraciones, lo incorrecto es que nosotros nos estemos acostando a ver todo el día televisión, que no es malo ver la televisión cuando estamos en la familia, pero creo que podemos hacer un sinfín de actividades en casa para poder establecer las cosas de Dios antes que las de nosotros. No podemos estar manteniendo nada más nuestro ojo lleno de películas, donde a lo mejor estamos viendo cosas que no son correctas, donde estamos llenando nuestro oído a lo mejor más de chismes, más de angustia, más de problemas, más de conflictos económicos, más de situaciones que se levantan alrededor. Cuando hoy creo que lo que tiene que prevalecer es Dios a través de la fe, Dios a través también de la esperanza, Dios a través de la oración, Dios a través de la comunión, Dios a través de las familias, porque esta es la parte multiplicadora que nos va a llevar en estos tiempos, poder entender lo que estamos viviendo, poder hacer lo que nos corresponde en estos tiempos. Así es de que no es mi deseo y no es mi anhelo que veas o que escuches esta prédica o esta enseñanza como un regaño, sino creo que tenemos que tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios en estos tiempos. Así es de que tú y yo somos llamados, así como David era en ese tiempo de guerra. No te quedes en casa disfrutando de los placeres, sino sal y pelea la buena batalla, sal y pelea lo que tengamos que hacer para Dios. Que Cristo Jesús sea exaltado, que Jesús sea reconocido en cualquier lugar y primeramente tiene que ser reconocido por nuestra vida, en nuestra vida, por nuestra familia, para poder llevar a cabo su palabra, llevar a cabo también su voluntad. Ese es ser entendidos en los tiempos. No importa la hambruna, no importa las pestes, no importa lo que suceda alrededor de nosotros, importa lo que es Dios más por encima de cualquier otra situación. No sé si lo vemos de esta manera, pero familia, tenemos que ser entendidos en que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, Él está por cualquier situación que se quiera levantar. Así es de que no podemos claudicar, no podemos disminuir en dar a conocer lo que es Dios para nosotros, lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes? Dios quiere restaurar naciones, Dios quiere restaurar familias, Dios quiere restaurar personas, pero no para que sean levantadas cada una de estas personas o familias o naciones, sino para que todos reconozcamos a Cristo Jesús y Él sea levantado a través de su reino, para que su reino sea levantado en estos tiempos. No sé si tú y yo lo estamos entendiendo, pero tenemos que estar viviendo estos tiempos de manera correcta. Estamos precisamente para vivir en estos tiempos. Somos los adecuados para llevar la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que tú y yo poder compartir de estas cosas? ¿Quién mejor que tú y yo para poder hablar de aquel que realmente es admirable, aquel que es alguien que necesita conocer más toda la gente que no lo ha visto, que no lo ha conocido? Porque nosotros damos de lo que hemos recibido, nosotros vamos a exponer de lo que nosotros hemos sido expuestos también, y nosotros vamos a traer también más de lo que hemos tomado de parte de Dios. Así es de que vivamos los tiempos de manera correcta. Hoy, sí, son tiempos para poder predicar de la palabra de Dios. Hoy, sí, no nada más es un domingo el día del Señor, sino es toda una semana el día del Señor. Es todo un año el día del Señor. Vivamos los tiempos correctos, con dinero. Aprendamos también a exaltar a Dios a través incluso hasta de las finanzas, porque podemos compartir con otras personas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero si no tenemos, creo que también es un buen tiempo para clamar a Dios y ver su mano proveedora en cuestión económica, en cuestión, por ejemplo, de alimento. Si nosotros no tenemos sabiduría, creo que es también un tiempo para decirle y clamar a Dios y pedirle sabiduría, porque Él no la va a dar sin negarse. Pero si también Dios ha derramado sabiduría, entonces también podemos ser sabios en las cosas que se están levantando. Hermano, hermana, yo te animo a que podamos ser sabios en estos tiempos, ¿sí? No te calles, no mengues en las cosas que el mundo quiere que lo hagas, ¿sí? Mengua delante del poder de Dios y establece las cosas de Dios hoy en día, con más ánimo, con más ferviencia, con más amor. Tal vez sí, se me va la palabra y a lo mejor no es la correcta,
pero tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos de manera correcta, ser entendidos en los tiempos de Dios que están ahorita empezando a salir, para que realmente pueda resplandecer la luz de Dios, a través de toda la humanidad. Amén. Así es de que tú y yo no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos como David en ese tiempo que era el tiempo de guerra, donde todo se estaba levantando y él tenía que estar peleando para establecer un reino, y él se quedó realmente a disfrutar de un tiempo donde lo llevó a pecar y realmente no a llevar a la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos caer en este tipo de situaciones, no podemos caer en pecado. No te llenes nada más de comida, no te llenes nada más de televisión, no te llenes nada más de puros situaciones de chistes, sino simplemente sé parte de las condiciones del reino que quiere manifestar a través de sus hijos. Y tú y yo somos esos hijos que tenemos que hacer realmente lo que Dios ha establecido. Familia, yo te dejo, yo espero que todos podamos edificarnos y que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en cada una de las iglesias, porque realmente nosotros somos los que hemos traído división, y no es Dios el que esté dividido, sino nosotros como hombres hemos dividido. Así es de que empecemos a formar esa unidad, empecemos a vivir estos tiempos de manera correcta, como hijos de Dios, en que podamos unirnos con todos los demás, estableciendo las cosas de Dios, manteniendo una iglesia viva, manteniendo un nombre vivo, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Él no se quedó nada más en la cruz, sino Él resucitó, y tú y yo estamos para llevar esa palabra. Ir y hacer discípulos en las naciones no es una opción, es un mandato que tú y yo tenemos que estar llevando, y requiere de nuestra voluntad. La ordenanza de parte de Dios ya está dicha, ya está ordenada, ya está establecida. Tú y yo tenemos que caminar en llevar las buenas nuevas de parte del reino y de parte de Cristo Jesús, precisamente para que Él sea glorificado y establecido en cada una de las familias. No me queda más que darte las gracias, que sigas teniendo tiempo realmente donde podamos ver nosotros las maravillas de Dios en medio de cualquier situación difícil que se quiera levantar a nuestro alrededor, porque sabemos que todo esto se puede levantar, pero debemos de ser entendidos en que Dios es más que cualquier situación que se pueda levantar. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.